quería comentar rápidamente algo concerniente al plan de modelo de la verdadera educación. Algo que he estado leyendo mucho este tiempo, y me he dado cuenta de algo que no se está comunicando mucho. Y me gustaría hacerlo en dibujo para entender cómo el verdadero modelo o cómo debería hacerse la verdadera escuela adventista pura o la escuela de Dios, ligado a su mandamiento, a la naturaleza, todo lo que está escrito en el Espíritu y Profecía, y que se llevó a cabo, ¿cierto? En los últimos colegios donde estuvo Elena de White, y creo que tiene una enseñanza eh, importantísima para nosotros hoy en día. ¿Ya? Pueden averiguar más acerca de- del colegio que se fundó en Australia, Avondale, y allá en Estados Unidos después, que es la última etapa de la vida de Elena de White, que es Madison, ¿ya? En Nashville. Y, y hay mucho escrito relacionado a cómo se implementó, Dios iluminó y cómo tuvo éxito y también cómo se fracasó. Lo voy a resumir en algunos dibujitos, y creo que es importantísimo meditar esto para el modelo que tenemos que implementar en el tiempo del fin. Porque cuando no vayamos a poder comprar ni vender, o cuando las leyes restrictivas, y que ya han comenzado de hecho, y todo lo que se está impulsando los gobiernos, es necesario poder implementar esto, y casi nadie lo sabe. Y yo no soy educador ni nada, tengo otra profesión, pero lo he comunicado, he tratado de hablar, pero hay mucha resistencia, y cuesta mucho llegar a la gente porque somos presos de un sistema que no tiene nada que ver con esto, ¿ya? Y cuesta mucho zafarse del modelo educativo imperante. Fíjense, Dios lo que pide, esto en realidad, esta educación es para tanto para grandes como para pequeños, ¿ya? La idea es llevarlo a diferentes edades, pero en sí las bases son las mismas. Lo que Dios pide es poder eh, tener puede ser un colegio, puede ser un grupo de personas, de familias que se reúnan de 3 a 5 o más, pueden investigar sobre la escuela e iglesia, eh, modelos que Dios ha revelado como para realizar, aparte del colegio tradicional, pero eh, la idea es tener una casita o un lugar donde aprender, elegir a un maestro, ¿ya? O más de uno, en, que sea consagrado, que sea consagrado. Eso incumbe que los principios los practique, el régimen cierto pro salud, las leyes, sepa del espíritu y profecía. Ojalá haya leído de Madison, de la escuela de los profetas, que sepa de qué trata esto. ¿Ok? Un maestro o más maestro consagrado, y alumnos también, o niños, ¿cierto? Depende de la edad, dependiendo, ¿cierto? De eh, qué nivel estén, ¿ya? Dependiendo de ese nivel, hay algunas pautas que seguir, pero imaginemos que hay 3 alumnos. Sí o sí, este lugar tiene que estar retirado de la ciudad. Tiene que ser en un lugar verde. Puede ser a 15, 20 kilómetros, ¿ya? Puede ser también una familia, puedes llevarlo a una familia que esté, no necesariamente un colegio, la familia es el colegio ideal de Dios. Y hasta los 7, 8 años, ¿cierto? Sabemos que debería ser la familia el que educa al niño en el temor y también en la ciencia. Ok, tenemos entonces que tiene que ser retirado, tiene que ser en el campo, tiene que haber árboles, naturaleza, eso es el libro de Dios, y lo cual va a hacer que se impregne las cosas de Dios en su mente de una forma increíble. Listo. Eh, Tiene que haber, y acaba la disciplina o la enseñanza eh, principal, tiene que haber trabajo práctico para el niño. Y en este caso, lo mejor, el ABC de la educación son los huertos.
tienen que ser los huertos, ¿ya? Y también cosas relacionadas con las aves de corral, huevos, que un gallinero. Voy a tratar de acá mostrar, hacer algo como un gallinero, pero ya tiene que haber animales que puedan también dar huevo, bueno, el que pueda, ¿cierto? Leche, pero es muy complejo hoy en día, pero quién sabe, va a ser quizá, y sabemos que hoy en día la leche ya prácticamente no se puede tomar, y eso se profetizó, y los huevos también, así que mejor tenerlo uno y saber la fuente, si es que se va a consumir de eso, aunque de los vegetales se puede hacer ya prácticamente todo, eh, quizás los huevos, la vitamina B12, pero eh, la idea se entiende. Eh, Fíjense, el, la idea es que mientras el niño vaya creciendo, el niño vaya teniendo cierta hora al día trabajo en la huerta y tenga responsabilidades. Y en ese trabajo enseñarle de las cosas de Dios mientras estén en la naturaleza, el maestro o los padres o los que estén con ellos guiándolos, tiene que haber un trabajo para ellos con responsabilidad, que ellos sepan lo que es valorar la vida. Y una de las escuelas más grandes, esta escuela de los profetas, tiene que ver con la adversidad, las pruebas, el vivir con poco o con más la pobreza. Si uno le da las comodidades y le da todas las comodidades al niño, el niño crece mal y toda su vida va a ser un tronco chueco. Tiene que dirigirse desde pequeño y entender que le tiene que costar. Por eso es importante que el cristiano tenga que ser más austero, tenga que ser eh, eh, o hacerse más pobre, ya, o pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que sea su voluntad en eso. Y así se va a poder enseñar mejor los 10 mandamientos. Eh, ok, los niños tienen que tener un porcentaje. Yo voy a colocar acá 50% práctico y otro 50% eh, intelectual o de ciencia intelectual. Recuerden que a Adán y Eva Dios le dio el jardín del Edén y también se entrevistaban con los ángeles que aprendían de la ciencia y del conocimiento del universo y de la sociedad. Y entonces está el trabajo práctico. Esto físico es importantísimo porque eso tiene que ser todos los días. No puede ser todo el día el niño en un aula encerrado en 4 paredes. El trabajo físico hasta los 7 años es fundamental. Después de eso se mezcla esto y esto, 50 y 50. Sin lo físico no se puede tener verdadera inteligencia. Al contrario, la mente se, eh, se atrofia si no hay ejercicio físico. ¿Ya? La mente depende de lo físico y lo físico de la mente también. Así que es importantísimo. Entonces en esa disciplina, cada niño, voy a hacer acá como una barra, tiene que tener 50% físico y 50% intelectual todos los días. Y lo ideal que no haya notas ni calificaciones, porque las competencias, la rivalidad, la envidia, el orgullo está prohibido en el modelo educativo de Dios. Y el profesor también tiene que tener 50% y 50%, ¿ya? Ahí puede variar un poco dependiendo del físico y intelectual. ¿Y cuál es la idea del modelo de Dios implementado en Avondale y sobre todo en Madison? Que esta escuela es una empresa autosustentable. Por lo tanto, en la educación que es del niño y de los maestros mismos, todos tienen su parte en producir algo y eso tiene que venderse y ubicar lugares estratégicos, no sé,
restaurantes vegetarianos, restaurantes que estén cerca, almacenes, colegios, hacer algún industria, eh, pero que esto se pueda vender. En Madison, que comenzaron una forma muy sencilla y precaria, con mucho esfuerzo, hasta los decanos, el director del colegio y los profesores todos salían a vender y tenían su parte y tenían más energía que nunca para enseñar y aprender, y la fortaleza intelectual eh, se acrecentaba cada vez más. Entonces, eso es lo que Dios quiere como para sobrevivir en cierta manera, y no a los créditos, a la acreditación, no al gobierno, no a las deudas que el alumno y los profesores, obviamente si los profesores tienen su sueldo, ¿cierto? Pero en base al también a las ganancias que se obtienen acá, y el profesor la otra mitad de su trabajo físico que invierte acá en el huerto, eso también va a ser, y todos van a tener comida gratis, y además eh, va a ayudar a que los excedentes puedan venderse, y eso se traduce obviamente en ingresos para la institución, y la institución ir creciendo un poquito cada día más, y eh, poder eh, avanzar, ya tener más alumnos, más oficios, trabajos prácticos, manualidades. Pero ¿cuál es la idea también del plan de Dios? Es que esto no crezca demasiado. Esto no tiene que crecer de tal forma que se vuelvan edificios caros, costosos y grandes, sino que hasta cierto punto, hasta cierto límite, esto de acá debe después dividirse, no sé cómo, y en otras ciudades, en otros pueblos, fundarse otras industrias, otros colegios de esta misma forma, y que imaginémonos que es un pueblo, y nuestro lugarcito de ahí, un nuevo colegio, va a ser fundado cerca, ya cerca eh, de esa ciudad, a cierta distancia, y hacer lo mismo y llevar el evangelio ahí y entrenar misioneros. Y no significa que todos van a salir ministros o pastores, pero todos van a tener un porcentaje de enseñanza intelectual basada en la Biblia, aprender con la Biblia, y también trabajo físico. Entonces, si sale acá un carpintero, sale no sé, un enfermero, o un colportor, o no sé, alguien que sepa de ciencia, todos van a ser misioneros, porque todos van a conocer la palabra de Dios, la Biblia, la van a haber vivido prácticamente, ¿ya? Y van a también saber de los mandamientos, y van a estar preparados para los días malos, porque esta disciplina es increíblemente útil y programa a los jóvenes en el temor de Dios para hacerle frente ante cualquier adversidad, la pobreza, los problemas económicos, en el tiempo de angustia, cuando se tenga que ir a otros lugares. Eh, entonces, o haya persecución, todos estarán preparados con trabajos manuales y una educación práctica. Y eso es lo que Elena de White enfatizaba una tras otra vez. Este modelo tenemos que implementarlo, tenemos que tratar de, mientras las leyes empiezan a aumentar, los colegios cada vez están más presionados por el gobierno, y los colegios se llenan de maldad también porque entran alumnos que no comparten lo mismo, y nuestros hijos están peligrando por las malas influencias. Vienen de familias, adventistas o no adventistas, corrompidas, que han dejado entrar al mundo, y nuestros hijos peligran ahí, con la ciencia, con la tecnología, con el celular, con todo lo que se ve, videojuegos, música. Por lo tanto, tenemos que ir a este plan. Este plan
es el plan maestro de Dios para el tiempo final. Y hay varias citas de Elena de White que habla acerca de esto, que tenemos que ir hacia al modelo educativo de la escuela de los profetas, que tenemos que ya no ligarnos a los planes que, que no son de Dios en la educación. Hay planes muy sencillos de Dios y, y el pueblo de Dios no lo ha tomado en realidad. Entonces, pero se nos permite hacer algo más pequeño, más independiente, sin dejar obviamente los principios, la iglesia. Y en el tiempo final, cuando seamos desconectados del sistema, con esto vamos a poder vivir perfectamente. En el tiempo todavía de gracia, ¿cierto? Y alejado de la ciudad, puestos de avanzada. Y fíjense, también una de las cosas que Dios pide es poder hacer sanatorios. Cerca de esto, voy a tratar de hacerlo acá, voy a regresar un poquito. Alrededor de esto, siempre en las escuelas que Elena de White Dios le mostró y fundó, habían sanatorios. Significa que en medio de las cosas de la naturaleza y cerca del colegio, junto con la educación de Dios, también acá tienen que haber centros para recuperar, hidroterapia, masajes, centros naturales, y que pueda llegar a mucha gente, no solamente a los que tienen dinero, a los pobres también, y que esta gente enfermita pueda sembrar también, ¿ya? Y se van a recuperar, y en un ambiente tranquilo, no presionado, eh, sin sonidos eh, artificiales, y con animales, ¿cierto? Puede haber caballos quizás, acá la energía, el medio de transporte, Dios lo ha dado. La energía no es necesario usar tanto petróleo. Acá podemos tener árboles, ¿cierto? Ojalá gente adventista que tenga terreno las done o bien inicie proyectos así. Y en el tiempo de fin, llevar gentes que a estos lugares adventistas, gente que quiera hacer nuevos proyectos, vivir con su hijo, y para los tiempos malos tener provisiones. ¿Ya? Tener provisiones y esto crecerlo cada vez más, todo el terreno, y que hayan varias familias, ¿ya? O bien alrededor, ¿cierto? de alguna escuelita, pero este es el modelo de la verdadera educación, que es de Adán y Eva. Y no crecer masivamente, recordar. Llegar hasta un punto que no sea tanto y después ir y fundarlos en otros pueblos, cerca de otras ciudades. Pero de la forma más sencilla posible. Y Elena White dice que seremos espectáculos si hacemos esto para los ángeles, para las personas y para todo el mundo. Me imagino que para todo el universo al hacer esto, porque Dios lo va a bendecir. Y en la sencillez, en el esfuerzo, en la vida práctica, en no tener mucho, tener poco, y valorar, y vamos a ser saludables, perfecto. Se puede hacer a pequeña escala o a gran escala, en una familia o en una escuela iglesia, o en un colegio también, en un colegio tradicional, pero posiblemente en los tiempos malos la educación tradicional, presionada por el gobierno, va a ser muy difícil. Y intelectualmente ya es antipedagógico la cantidad de cosas que se enseña. Los alumnos aprenden muy poco, sentados todo el día se enferman y su mente se atrofia. Y eso es lo que se enseña en los testimonios una y otra vez, pero es difícil entenderlo. Ojalá, por favor, motivémonos con esto y motivémoslos a los demás adventistas, a los que están estudiando, los que se están consagrando cada día, los que guardan los 10 mandamientos. Esto es para el pueblo de Dios, el pueblo puro, el que quiere guardar pureza y llegar a otros, pero también protegerse de la influencia del enemigo, sobre todo protegerse. Dios está buscando un pueblo puro y que dé el fuerte pregón, y, y muchos autores de Elena White y Sutherland, Magan, hablan de esto como el medio para poder hacer el fuerte pregón, el final, el llamamiento final al mundo, de la forma más sencilla, extraña, dice Elena de White, que nadie se lo va a pensar, algo único que va a utilizar los conductos más sencillos y humildes. Que Dios los bendiga, animemos a otro, por favor, y compartamos estas cosas.